Ya para, no sé si con este repaso ya se estaría finalizando, pero bueno, en esta oportunidad yo y Juan Pablo vamos a presentarles los temas de la semana 7 que abarcarían tanto al núcleo y al nucleolo. Bueno, para empezar, como una parte introductoria de este tema, quisiera recalcar, primero mencionando las diferencias entre la célula procariota y eucariota. ¿Por qué? Analizando básicamente las diferencias puntuales entre estas células, podemos ilustrar de mejor manera cuáles son algunas de las características más relevantes o especiales de la propia célula eucariota. En este caso, lo primero que quiero mencionar es la presencia del núcleo. Como saben, en la célula procariota se carece de núcleo, no hay un núcleo, no hay una carioteca, mientras que en la célula eucariota sí la hay. Y esta característica puntual o central entre ambas células va a generar una serie de características que van a diferenciar por completo. Una de ellas, por ejemplo, como menciona ahí, es la compartimentación del material genético. En la célula procariota, como se carece de una envoltura nuclear, de una membrana, lo que sucede es que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, no se encuentra en un lugar fijo, sino que se encuentra, por así decirlo, ¿no? Liberado, suelto, libre, ¿no? Alrededor. Y lo único que hay es un nucleoide, es decir, una región del citoplasma en el que se va a encontrar ese material genético, pero no hay una envoltura como tal. Esta falta de envoltura nuclear es una de las razones que explican el por qué es que las uniones entre las proteínas y el material genético son de cierta manera aleatorias o que son dadas debido a cierto sitio preferido por las proteínas. Mientras que si nosotros nos vamos a la célula eucariota, en la que sí nos encontramos la presencia de una envoltura nuclear, esto es completamente diferente. El hecho de que el propio ADN y el material genético se encuentre más compacto y que las uniones entre las proteínas y el material genético sí tienen un cierto orden, tienen una especificidad, van a unirse en ciertos sitios en particular, debido precisamente a esa compactación que hay del material genético. ¿Gracias a qué? Gracias a la propia envoltura nuclear que tiene la célula eucariota. Y además de ello, también otra de las características más resaltantes que podemos mencionar es la extensión del genoma. En este caso, la célula procariota, al ser más primitiva o rudimentaria, pues no tiene una gran cantidad de genoma ni de genes, ¿no? Mientras que la célula eucariota, en su gran mayoría, va a tener un mayor genoma eh, que la otra célula. Bueno, ahora sí. Dadas ya estas características generales, ya vamos propiamente a los temas que había mencionado, por ejemplo, en la PPT de la semana 7. Lo primero es dar ciertas características generales de la envoltura nuclear. Básicamente, en la envoltura nuclear, primero como estamos viendo aquí, es una estructura bimembranosa, es decir, que tiene una membrana externa y una membrana interna, y a su vez tiene un espacio intermembranoso. Por la parte de la membrana externa, como pueden apreciar allí, lo primero que podemos darnos cuenta es que está tapizada con ribosomas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ribosomas, hay estructuras que van a cubrir la parte externa de la membrana nuclear. Y además también menciona que es continuo con la membrana del retículo endoplasmático. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que entre la membrana. Hola, hola, ¿se me escucha? Creo que se me...
Hola, hola chicos, creo que ya lo resolví. Hola, ¿se me escucha ahora? ¿Sí? ¿O sigue sin escuchar, sin poderme escuchar? ¿Sí? ¿Ya? Ya, ok. Ya, listo. Entonces, como mencionaba, ya, la parte de la membrana externa. Ya, como estaba mencionando, hay una continuidad entre la membrana del retículo endoplasmático y la membrana externa del núcleo. ¿De acuerdo? Como pueden ver allí precisamente. Y además, también otra de las características peculiares de la membrana externa es que van a existir proteínas transmembrana que unen a la membrana externa con el citoesqueleto. Esta característica vamos a resaltarla también más adelante, ¿no? Pero lo primero que quiero que se queden es con esto, que hay una conexión, hay una relación, hay una unión entre el citoesqueleto y la envoltura nuclear. Esto debido o gracias a una serie de proteínas. En este caso, unas proteínas transmembrana. ¿De acuerdo? Y esto sería sobre todo por la parte de la membrana externa. Ahora, yendo por la parte del espacio intermembranoso, bueno, solo pues detallar que tiene un espacio entre 10 a 50 nanómetros, claro, dependiendo de la célula de la que estemos hablando, y además que es continuo con la luz del retículo endoplasmático. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, básicamente también hay una continuidad, como pueden ver allí. Esto se sigue, se continúa. Por eso decimos como que es una extensión de la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático. Ahora, yendo a la parte de la membrana interna y tal vez una de las características más relevantes que tiene esta, es que está unida a una red filamentosa que vamos a llamar lámina nuclear. ¿Ya? La lámina nuclear va a ser una estructura sumamente importante que brinda una serie de características que son sumamente relevantes, pero vamos a detallar eso más adelante. Primero, ya para terminar este punto, quiero mencionar cuáles serían las funciones más relevantes de la envoltura nuclear. Primero, garantizar la estabilidad genética. ¿Cómo es que la envoltura nuclear garantiza la estabilidad genética? Bueno, recuerden que la cromatina, o básicamente el material genético unido a las proteínas, se va a encontrar unido a la membrana. Es decir, la membrana de la envoltura nuclear va a estar unido a la cromatina, va a tener uniones con el material genético. Estas uniones que existen entre la envoltura nuclear y el material genético es una de las razones por las que mencionamos que hay una estabilidad genética. Brinda una estructura, brinda una integración, brinda una estructura que le permite poder desarrollarse, porque además, como saben, como se mencionará también más adelante, gracias a los propios poros nucleares de la envoltura nuclear, van a poder desarrollarse una serie de mecanismos que van a permitir la transcripción del ARN, el intercambio de información, de señales, etcétera. Entonces, la envoltura nuclear es sumamente importante para poder garantizar la estabilidad genética. Ahora, la regulación de la expresión génica también tiene relación con el punto que acabo de mencionar. Gracias a la envoltura nuclear y a la conexión que existen entre las sustancias que se encuentran en el nucleoplasma y en el citoplasma, la intercambio de sustancias constante que hay entre ambas regiones, gracias a los poros nucleares, también va a existir esta regulación que hay sobre la expresión génica y que se va a detallar más a fondo cuando se toque el tema de los poros nucleares. Ahora, separa la transcripción de la traducción. Bueno, esto tiene que ver con la parte que acabo de mencionar. Los procesos de transcripción del ARN mensajero como tal, o bueno, del ARN, tienen lugar sobre todo en el núcleo. En el núcleo es que se lleva a cabo este proceso. Mientras que la traducción, el proceso ya de síntesis de las proteínas, se da en el citoplasma. Entonces hay una separación de estos procesos. Y esta separación se da gracias a la envoltura nuclear.
Y finalmente también mencionar la existencia de compartimentos. Estos compartimentos pues los podemos detallar básicamente en que existe un núcleo, un nucleolo, la diferencia entre las membranas, la lámina nuclear, etcétera. Es decir, hay una serie de compartimentos que van a llevar a cabo ciertas funciones especializadas. Y estas funciones especializadas garantizan que haya un buen funcionamiento en general de la célula. Ahora, ya yendo a la parte de la lámina nuclear, que es lo que quería mencionarles hace un momento, ya. Lo primero que vamos a mencionar de la lámina nuclear es su estructura. O sea, ¿de qué está compuesto la lámina nuclear? Ya. Lo primero, la lámina nuclear, ¿qué es exactamente? Bueno, la lámina nuclear es un conjunto de filamentos, que de hecho, debido a esto es que se considera la lámina nuclear como una dentro del conjunto de los filamentos intermedios, porque está compuesto por un conjunto de filamentos. Y estos filamentos, a su vez, están compuestos por tres tipos de polipéptidos que van a ser las lamininas A, B y C. ¿De acuerdo? Las lamininas A y C son sintetizadas a partir de un gen, que es el LMNA. El gen LMNA va a ser el gen a partir del cual se van a sintetizar tanto la proteína, tanto la laminina A como la laminina C. Mientras que el gen LMNB va a ser el encargado de sintetizar la laminina B. Existen subvariantes de estos lamininas como B1, B2 o incluso subtipos de A y C, pero bueno, en la PPT solo se mencionaban en particular A, B y C, así que vamos a dejarlo hasta aquí porque, bueno, no sé qué tan, bueno, no sé qué tan bueno sea que se mencionen todos los subtipos porque no se mencionan en la PPT, pero sí, hay más. Pero bueno, ya mencionado esto, vamos con la otra parte. Además mencionamos que cada una de estas láminas son dos dímeros, bueno, son dímeros que se unen entre sus dos extremos. Que esos dos extremos son básicamente una parte, una cabeza y una cola. Es decir, que cada lámina va a ser la unión entre entre el extremo cabeza de una laminina y el extremo cola de otra laminina. Entonces, la unión de ambas va a formar un dímero, y este dímero es el filamento del que estábamos hablando. Y ya la unión entre varios de estos propios filamentos van a formar precisamente el conjunto de filamentos que vamos a llamar finalmente la lámina nuclear. Pero bueno, básicamente esta es la estructura general que quería mencionar. Es básicamente la unión entre el extremo cabeza de una laminina y el extremo cola de otra laminina. Y luego las uniones entre varias de estas entre estos varios filamentos van a formar el polímero que será básicamente pues la lámina nuclear. Ahora, yendo a la parte de las funciones, ¿cuáles son las funciones de la lámina nuclear? Bueno, primero mencionamos ahí que es el punto de inserción para la cromatina nuclear. Bueno, hay que recordar una cosa. Y no sé si pueden ver aquí en esta imagen que la lámina nuclear está o forma parte o bueno, está debajo de la membrana interna. Es decir, la envoltura nuclear es bimembranosa, tiene membrana externa y tiene membrana interna. Bueno, la membrana interna está unida a la lámina nuclear. Esta lámina nuclear sirve como un punto de inserción para la cromatina. ¿Esto qué quiere decir? Que es un punto de unión, ¿de acuerdo? Es un punto donde se va a sujetar y que precisamente gracias a esto también brinda una estructura, como tal, brinda esa capacidad para poder estar en una localización en particular y poder desarrollar sus funciones con normalidad. Ahora, esta función también que es sumamente importante, el ensamblaje y desensamblaje de la envoltura nuclear durante el proceso de división celular.
Esa es una de las funciones más importantes de la lámina nuclear, ya que gracias a esta función es que va a poder desarrollarse con normalidad la división celular y que de hecho, de no funcionar bien la lámina nuclear y ver interrumpido esta función, va a darse origen a la enfermedad que se presentó en la PPT, que era la progeria. La progeria es una laminopatía, una enfermedad producida por la alteración de la lámina nuclear. Es decir, que la lámina nuclear no puede realizar esta función de permitir la división celular, generar alteraciones en la división celular, producirá una serie de consecuencias que veremos también más adelante. Ahora, mantiene la integridad y tamaño de la envoltura nuclear y la regulación de la expresión génica y replicación del ADN. La lámina nuclear va a participar también dentro de la formación de los poros nucleares, de acuerdo a su propia estructura. Entonces, como interviene también en la regulación en la formación de los poros nucleares, también vamos a mencionar ello, que regula la expresión génica y también forma parte de la replicación del ADN. Ahora, como les había mencionado anteriormente, la lámina nuclear está adherida o está anclada a la membrana interna, a la membrana interna de la lámina nuclear, perdón, de la envoltura nuclear. ¿Y cómo es que se da este anclaje? Bueno, básicamente la lámina nuclear o el conjunto de filamentos se conectan con la membrana interna gracias a una serie de proteínas, un conjunto de proteínas que van a permitir ello, entre las que encontramos la LBR, la hemerina, la MAN1, LAP1-2, BAF y SUNCASH. Sé que son un montón de nombres un poco extraños o raros, pero básicamente la unión entre la lámina nuclear y la membrana interna se da por un conjunto de proteínas. Y bueno, sí, de cierta manera tendrán que, bueno, aprenderse esta serie de nombres que cada uno va a permitir que se lleve a cabo esta unión. Bueno, básicamente. Y aquí puse también un gráfico para que lo puedan ver de mejor manera. Ahora, ya yendo a otra parte relacionada con las funciones, aquí quiero mencionar también otra cosa. La función del complejo del LINC. Básicamente, ¿qué significa LINC? Bueno, recuerdan que yo les había mencionado que la envoltura nuclear va a estar conectada, va a estar relacionada con el citoesqueleto. Recordemos que es el citoesqueleto, ¿no? Es este conjunto de estructuras que tienen una serie de funciones dentro de la célula, que tienen un carácter más estructural. Ya, claro. El citoesqueleto va a estar unido con la membrana, bueno, con la envoltura nuclear y esta unión se le va a denominar así, el LINC, que son básicamente las siglas, mm, ¿cómo se llamaba? Espera, ya. Era la unión entre el núcleo esqueleto y el citoesqueleto. Y así es. Linker, ¿cómo era? Era en inglés. Linker of nucleoskeleton and cytoskeleton. Ya es la unión entre el núcleo esqueleto y el citoesqueleto. Como mencionaron, como acabo de mencionar, claro, como les había mencionado, es la unión entre el citoesqueleto y la envoltura nuclear. Y ahora, ¿cómo se da esta unión? Esta unión se da gracias a la lámina nuclear también. ¿Cómo? ¿Cómo es que se da? Bueno, la lámina nuclear también tiene una serie de proteínas a través de la cual va a permitirse esta unión. Ahora, quiero destacar precisamente dos proteínas en particular que van a permitir la formación de este núcleo esqueleto, ¿de acuerdo? Y son la proteína SUN y la proteína CASH. Estas dos proteínas son las más relevantes para poder hablar de ello. Así que sí, estaría bien que lo anotaran. O sea, la proteína SUN y la proteína CASH, que creo que lo mencioné aquí. Sí, aquí está. Esta última proteína, la proteína SUN y la proteína CASH, son muy importantes
¿Por qué? Porque permiten la unión entre el citoesqueleto y la envoltura nuclear, ¿de acuerdo? Así que eso sí estaría bien que lo anotaran. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el núcleo esqueleto? Bueno, dentro de sus funciones están que va a dar una respuesta a los estímulos mecánicos extracelulares. Recuerden que el citoesqueleto, o básicamente la serie de estructuras como los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, van a permitir a la célula poder reaccionar a estímulos mecánicos. Es decir, que ante cierta fuerza de presión, ante ciertos estímulos físicos, sobre todo mecánicos, que se apliquen sobre esta célula, el citoesqueleto va a reaccionar. Y dado que está relacionado con la envoltura nuclear y en particular con la lámina nuclear, los estímulos mecánicos que se transmiten al citoesqueleto van a poder llegar como un mensaje, como una información en la envoltura nuclear. Y precisamente cuando lleguen a la lámina nuclear, esto va a reaccionar con una serie de funciones. Pueden generar ciertas alteraciones que hagan que emitan ciertas respuestas. Recuerden que la lámina nuclear está relacionada con una serie de procesos, como lo son la recepción de señales, la replicación del ADN, la regulación del paso de información, etcétera, ¿no? Entonces, esta unión entre el citoesqueleto y la envoltura nuclear es sumamente importante. Ahora, permite el movimiento de los cromosomas meióticos para encontrar sus pares homólogos. Claro, esto también es muy importante. En la meiosis los cromosomas se anclan a la membrana nuclear y a través de este complejo se van a conectar a los microtúbulos y filamentos de actina del citoesqueleto. Esta conexión va a permitir que los cromosomas sean arrastrados y reubicados dentro del núcleo para poder encontrarse y alinearse con sus pares homólogos. Esto, como les había mencionado, es esencial para poder garantizar la diversidad genética y prevenir errores cromosómicos. Además, como también había mencionado, la formación del poro nuclear. En síntesis, básicamente, esta unión entre el citoesqueleto y la envoltura nuclear es sumamente importante. ¿Gracias a qué? Gracias a toda esta serie de funciones que van a originarse producto de esta unión. Y esta unión va a darse gracias sobre todo a la proteína SUN y a la proteína CASH. Ahora, esta es una de las funciones más relevantes que habíamos mencionado de la lámina nuclear, que es básicamente el desensamblaje y el ensamblaje. El desensamblaje de la lámina nuclear se va a dar a cabo cuando se dé el proceso de la mitosis. El proceso de mitosis, el proceso de división celular. Cuando la célula se esté dividiendo, recuerden que durante la profase, la envoltura nuclear va a empezar a degradarse, ¿de acuerdo? Va a empezar a separarse en pequeñas vesículas para poder liberar la cromatina y que esta cromatina realice todo el resto de procesos que van a darse en la metafase, anafase y telofase, ¿no? Bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo esta eh, descomposición de la envoltura nuclear, si podemos llamarlo de esa manera? Bueno, esto se va a dar gracias precisamente a la lámina nuclear. Recuerden que la lámina nuclear está interconectada, está unida a la membrana interna que forma parte de la envoltura nuclear. Bueno, lo que sucede es que la lámina nuclear durante la mitosis va a ser fosforilada, es decir, se le van a agregar fósforos. ¿Y quién va a ser el que produzca esta fosforilación? Bueno, va a ser en particular la ciclina B1-CDK1. Esa sustancia va a fosforilar a la lámina nuclear y de esta manera va a empezar a separarse. Recuerden que la lámina nuclear es un conjunto de filamentos que están compuestos por una serie de dímeros de láminas A, B y C. Lo que sucede es que cuando empiezan a fosforilarse, estos dímeros van a empezar a separarse.
En este caso, las láminas A y C van a liberarse al exterior, van a disolverse, mientras que la lámina B va a quedarse unida a las vesículas. Pero en pocas palabras, esa desintegración o esa separación de los dímeros que conforman la lámina nuclear va a generar esta descomposición de la envoltura nuclear. Ahora, otro factor que es sumamente relevante es el factor barrera de autointegración. Este va a interactuar entre las láminas y la envoltura. Al fosforilarse, contribuye al desensamblaje de la lámina. Posteriormente, actúa como puente entre las cromátidas hermanas y la envoltura nuclear. Bueno, el factor barrera de autointegración, como mencioné ahí, va a estar involucrado en esta interacción entre las láminas y la envoltura nuclear. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme la lámina nuclear se vaya ahí separando, ese factor va a transmitir esa separación a la envoltura nuclear y precisamente gracias a esto es que se va a empezar a dar esa descomposición. Y aquí puse una imagen para que pueda apreciarse de mejor manera cómo es que se lleva a cabo este proceso. Y recuerden que este proceso de descomposición se va a dar sobre todo en la profase y la prometafase, en las etapas iniciales de la mitosis. Pero luego de que se lleve a cabo la telofase, en el que el material genético, en este caso la cromatina, empiece a irse a los polos, en esta etapa final va a empezar nuevamente a reestructurarse o volver a componerse la envoltura nuclear, va a volver a unirse. ¿Y cómo es que se produce esto? Bueno, la lámina nuclear va a desfosforilizarse. ¿Eso qué quiere decir? Que van a retirárseles los fosfatos. Esto a través de una sustancia en particular que son fosfatasas. Básicamente se les va a quitar ese fósforo, ese grupo fosfato, y de esa manera es que las láminas van a volver a poder polimerizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que van a poder volver a unirse entre láminas. Los dímeros de las láminas A, B y C van a volver a unirse, van a volver a formar la lámina nuclear y gracias a este proceso de unión entre las láminas A, B y C va a darse la repolarización de las vesículas. ¿Esto qué quiere decir? Que las vesículas, al igual que las láminas, van a volver a unirse. ¿Gracias a qué? Gracias a que se les ha quitado ese fósforo. ¿De acuerdo? Se han desfosforilado. Entonces, en ese proceso de unión, de recomposición de la envoltura nuclear, se van a reincorporar las proteínas que había mencionado anteriormente, que estaban involucradas en la serie de procesos, en el ensamblaje, en la recomposición de los poros nucleares, etcétera. ¿De acuerdo? Y esta parte de ensamblaje de la lámina nuclear se va a llevar a cabo durante la telofase, como habíamos mencionado, cuando ya la cromatina empiece a irse a cada uno de los polos, cuando ya empiece casi la propia citocinesis. Ahora bien, también otro de los puntos que había mencionado, que eran muy importantes recordar, era la gran papel que jugaba la lámina nuclear dentro de la mitosis, dentro de la división celular. ¿Por qué? Porque gracias a la lámina nuclear se da esa descomposición de la envoltura nuclear y por ende es que se puede dar la división celular de manera adecuada. Pero ¿qué sucede si hay una alteración de la lámina nuclear? No se va a poder llevar a cabo la división y debido a esto es que se va a formar enfermedades como la progeria. ¿Por qué se produce la progeria? Bueno, la progeria se produce por una mutación del gen LMNA. Esta mutación de este gen en particular, que como sabemos codifica la lámina A y C, produce una alteración en la lámina A. Esta alteración en la lámina A, que es básicamente que se sustituye un codón por otro, va a producir una forma anómala de la lámina A. Es como si fuera la lámina A, pero con una característica diferente, con un codón que no le corresponde. Esta lámina A anómala, alterada, va a recibir el nombre de progerina. Esta lámina A
va a ser sumamente inestable. Esta inestabilidad de la lámina A va a generar que la unión entre las láminas para poder formar la lámina nuclear no sea la adecuada. Entonces va a producir que no sea estable. Y por tanto, cuando le toque descomponerse, cuando llegue el proceso de mitosis, no se va a realizar de manera adecuada. Y por eso es que menciono que produce alteraciones en los procesos de división y funcionamiento de la célula. ¿De acuerdo? Y como pueden ver aquí, esta es una imagen de cómo es que se ve una célula cuando la lámina nuclear se presenta esta anomalía. Como pueden ver, está sumamente eh, desestructurada, alterada por esta mutación. Ahora, yendo particularmente a las características que tiene la progeria, también va a ser una enfermedad que afecta sobre todo al tejido conectivo. Y esto lo podemos apreciar con las características de esta enfermedad, como pueden ser la piel envejecida, problemas en articulaciones, fragilidad ósea, baja estatura, arteriosclerosis prematura, pérdida de pelo y vello facial, pero algo que sí hay que mencionar es que no hay una disminución de las funciones cognitivas producto de esta enfermedad. Y bueno, eh, esto fue una búsqueda de tratar de sintetizar básicamente toda la información que esté relacionada con la lámina nuclear, porque sobre todo es la parte más importante de, de la semana 7 que claro que tienen que recordar, ¿no? Ahora, les, no sé si Juan Pablo esté ya ahí, porque la siguiente parte ya le tocaría a él, porque él va a hablar del poro nuclear. Juan Pablo, Sí, ¿estás ahí? Kevin, estoy acá. Ok, ok, ya. Este, ¿Se me escucha bien? Sí, Juan Pablo, sí se escucha bien. Ok. Entonces continuamos con la explicación de la semana 7 acerca del núcleo y el nucleolo y pasamos a ver una estructura que es muy importante, ya que esta nos permite la conexión entre lo que es el interior del núcleo y el citoplasma, lo que conocemos como complejo poronuclear o NPC. Así como la membrana nuclear, la membrana citoplasmática de la célula tiene estas proteínas integrales o periféricas que permiten la entrada y salida de distintas proteínas, lípidos y ácidos. Entonces este complejo poronuclear funciona de la misma manera, pero en este caso del citoplasma al interior del núcleo. En información general tenemos que el complejo poronuclear es un complejo supramolecular, ya que está compuesto por una gran cantidad de proteínas y su masa de dato es entre 15 y 30 veces mayor que la de un ribosoma. Como toda estructura celular está compuesta de proteínas y las proteínas que conforman al núcleo, al complejo poronuclear se le denominan nucleoporinas. Como ven en esa imagen, todas esas pequeñas proteínas que forman al complejo poronuclear se denominan de manera general como nucleoporinas. Y estas se organizan en una estructura que presenta simetría octogonal, que bueno, básicamente es circular. Y estas ayudan a darle estabilidad al poro. También tiene como características generales que es una estructura dinámica, ya que sus componentes proteicos se renuevan constantemente, permitiendo adaptaciones funcionales y bueno, la reparación ante daños. Como ya mencioné, este poro tiene dos funciones principales, ¿no? Que son el transporte bidireccional, ya que permite el movimiento de las moléculas en ambas direcciones. Permite el paso de pequeñas moléculas como iones y también el de grandes moléculas como ARN. Este, y también tenemos que también tiene como función que es selectividad y regulación, ya que permite el paso de diferentes tipos de moléculas. Y este transporte es altamente selectivo. Las macromoléculas deben contener señales específicas para ser reconocidas y transportadas a través del poro. Estas señales específicas que contienen las proteínas deben ser reconocidas por el poro nuclear para poder pasar, tanto hacia adentro como hacia afuera.
Pero el nombre de este receptor lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a ver lo que es la estructura del complejo poronuclear. Como ya les mencioné, está compuesto por las nucleoporinas, que son las proteínas que lo constituyen. Bueno, yo les voy a mencionar de manera general estas estructuras para que tengan una noción de cómo se conforma. Bueno, primero tenemos a los anillos externos, que vendrían a ser ese aro azul y rojo que ven tanto en la superficie externa como interna del poro nuclear. Bueno, básicamente estos delimitan al poro y digamos que su función es interactuar tanto con el entorno celular, es interactuar con el entorno celular. Estos dos anillos rodean un espacio interno o canal, que es lo que se denomina orificio central. Y es a través de este orificio por el que pasan las pequeñas moléculas, así como grandes moléculas como el ARN. Y tenemos el transportador central, que es esa proteína de color amarillo que rodea al orificio central. Y básicamente es la proteína estructural que conforma el poro en sí. Tenemos los brazos radiales, que son esos pequeños filamentos verdes que ven que sobresalen del transportador central hacia el interior del poro. Y básicamente estos filamentos, digamos que parten desde los anillos externos y se prolongan hacia el interior del poro nuclear. Y tenemos los filamentos citoplasmáticos, que son esas estructuras alargadas que ustedes pueden ver de color azul, y su objetivo es interactuar con el medio externo, con el citoplasma, para interactuar con estas moléculas que deben ser reconocidas para que puedan pasar hacia el interior. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ahora les voy a explicar sobre cómo funciona este movimiento de moléculas a través del poro nuclear. El movimiento a través de las moléculas a través del poro nuclear se puede dar mediante dos mecanismos. Tenemos primero la difusión pasiva y el transporte selectivo. Esta difusión pasiva es parecida a la difusión simple que vemos en la membrana citoplasmática, ya que estas moléculas son pequeñas, como lo pueden ser iones y moléculas pequeñas polares, que pueden atravesar el poro nuclear sin necesidad de ser reconocidas por este. Por eso, por lo tanto, se dice que esta difusión pasiva no requiere energía y es no selectiva, ya que cualquier molécula con estas características puede atravesarlo. Y tenemos el transporte selectivo, y como su nombre lo dice, selectivo, ya que este se requiere para proteínas de gran tamaño como las proteínas, macromoléculas y el ARN. Y estos, para atravesar este poro nuclear, ahora sí interviene digamos, esta molécula de señalización a las que estas deben unirse, que es la señal de localización nuclear, o NLS. Entonces, para que estas proteínas o el ARN puedan atravesar el poro, entonces deben dirigirse a la señal de localización nuclear para que las identifique y les dé el paso hacia el interior o hacia el exterior. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ahora pasamos, creo que uno de los puntos más importantes de esta segunda mitad, que es entender el funcionamiento de cómo entran y salen las distintas proteínas, ya que si bien sabemos que ingresan, así como pueden salir, pero la cosa es entender cómo funciona este mecanismo, que está mediado por distintas proteínas y receptores. Bueno, una proteína muy importante para que primero debemos conocer es cómo funciona esta RAN-GTPasa. Y puede tener un nombre un poco raro, pero ya vamos a ver cómo funciona. Bueno, la RAN-GTPasa de manera general es una pequeña proteína que desempeña un papel crucial en el transporte nuclear, como ya les he comentado. Y digamos que funciona como un interruptor. Las proteínas deben unirse a él para poder ingresar o salir del núcleo. Esta RAN-GTPasa posee dos formas. Una forma activa, que se le conoce como RAN-GTP, y una forma inactiva, que es el RAN-GDP. Entonces, cómo esta RAN-GTPasa
va alternando entre estas dos formas. En el lado del citoplasma, en el lado extranuclear, tenemos que hay mayor concentración del RAN GDP. Pero ¿cómo se forma el RAN GDP? Entonces, para que esto ocurra, primero imaginemos que tenemos una molécula de RAN GTP. Este RAN GTP interactúa con otra proteína reguladora, que es el RAN GEF. Y este RAN GEF convierte a este RAN GTP, no, disculpen. El RAN GTP interactúa con el RAN GAP, que es una proteína que se encuentra en el medio extranuclear, convirtiendo al RAN GTP en RAN GDP. Y del mismo modo, pero al revés, en el medio nuclear intranuclear tenemos al RAN GDP, pero que al asociarse con el RAN GEF, convierte a este RAN GDP en RAN GTP. Y si se dan cuenta, es un ciclo que no tiene fin. El RAN GTP en el interior del núcleo sale hacia afuera y al unirse con el RAN GAP forma RAN GDP. Y el RAN GDP va hacia el interior del núcleo y al unirse con el RAN GEF se convierte en RAN GTP. Y así este proceso continúa. Siguiente, por favor. Entonces, ya que hemos comprendido cómo esta proteína, la RAN GTPasa, alterna entre estas dos formas, uniéndose a proteínas específicas, entonces, ¿cómo funciona el transporte de las proteínas? Ya no del RAN GTP, sino de las proteínas en general, que quieren pasar tanto al interior como al exterior del núcleo. Siguiente, por favor. Ujú. Entonces, tenemos dos mecanismos. Podemos ver que se puede dar importación de las proteínas o puede ser la exportación de estas proteínas. Y para, digamos, mostrárselos de manera más sencilla, les he puesto estos tres pasos. Entonces, lo primero que va a pasar es que la proteína, en el caso de la importación, la proteína quiere pasar hacia el interior del núcleo. Entonces, esta proteína se va a unir a un receptor que conoceremos como importina. Importina es una proteína a la que se asocia la proteína para que ésta pueda pasar hacia el interior. Entonces, tenemos una proteína que se asocia a la importina. Esta importina, entonces ya pasamos al segundo paso. Digamos, este complejo importina-proteína pasa a través del poro. Y una vez que está en el interior del núcleo, para que se pueda dar la disociación de la proteína con la importina, se les une el RAN GTP. Y al unirse el RAN GTP a este complejo, entonces se libera la proteína al interior. Entonces aquí ven cómo este RAN GTP y el RAN GDP son como claves en este proceso de importación-exportación porque son los que van a permitir que se dé la liberación de la proteína, que se disocie de la proteína de transporte, que en este caso es la importina. Y en el caso de la exportación es al revés. Para que una proteína salga al exterior del núcleo, se va a asociar a una proteína transportadora que conoceremos como exportina. Es fácil recordarlo porque es exportina de exportación y en el caso de importación son importinas. Bueno, entonces continuando con la exportación, se asocia la proteína con la exportina. Del mismo modo, estas atraviesan el poro nuclear hacia el exterior, pero para que este complejo se disocie, ahora se van a unir al RAN GDP, que se encuentra en mayor concentración en el medio extranuclear. Y al darse esta unión, entonces la proteína es liberada. Y como ven, este ciclo también se repite y es fácil de entender, ¿no? La proteína se asocia al transportador, el complejo transportador proteína pasa por el poro y una vez en el medio en el que debe encontrarse, se une tanto al RAN GTP o al RAN GDP según corresponda y la proteína se libera. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora tenemos la exportación del ARN. Ya les expliqué lo que es la exportación e importación de las proteínas, pero el ARN es una molécula particular, entonces su mecanismo es distinto. Y no se habla tanto de importación del ARN porque lo normal es que, como saben, en el núcleo se sintetizan el ARN. Y el ARN generalmente quiere salir hacia afuera para que se pueda dar la traducción de las proteínas. Entonces, es muy raro que hablemos de importación, sino de exportación, de salida hacia afuera. Entonces, como pueden leer ahí, este mecanismo asegura que el ARN sintetizado en el núcleo
pueda desempeñar su función en el citoplasma. Entonces, la forma en cómo este ARN es exportado hacia el exterior va a depender del tipo de ARN. En el caso del ARN de transferencia y los microARNs, ¿qué cosas son microARNs? Bueno, los microARNs son cadenas de ARN, pero no codificantes. No codificantes quiere decir que no van a ser traducidas, que no tienen función proteica, pero que su función es, digamos que regular la expresión genética. Para el caso de estos dos tipos de ARN, ellos van a ser exportados hacia el exterior mediante las exportinas T y las exportinas 5, respectivamente. Quiere decir que la exportina T es para el caso para que se pueda transportar la ARNT y la exportina 5 es para que se pueda transportar la ARN-Mi, que es la microARN. En el caso del ARN ribosomal, bueno, primero que este no sale como tal como ARN ribosomal, sino que sale, pero formando, digamos, sale pero en forma de las subunidades ribosómicas, porque sabemos que el ARN ribosomal forma las subunidades que van a ensamblar al ribosoma, pero en el citoplasma. Bueno, entonces este ARN ribosomal va a ser transportado mediante una exportina CRMI1. Luego tenemos al ARN mensajero. Y este no sale, digamos, así tal cual como ha sido sintetizado al inicio, sino que primero debe ocurrir un proceso de purificación de este ARN que conoceremos como splicing, que es la eliminación de los intrones de este ARN mensajero. Y digamos que una vez que este ARN ha sido purificado o está limpio, entonces en esta forma ahora sí es exportado. Y este se da mediante estas dos exportinas, la exportina NXF1 y la exportina CRM1. Este ARN mensajero se asocia a estas exportinas. Y una vez que se encuentra en el citoplasma, se disocia de las exportinas por ayuda de una helicasa. La helicasa que conocemos, que funciona también en la replicación del ADN. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces espero que hayan podido entender cómo funciona este mecanismo de importación y exportación, que creo que en la PPT se muestra de una forma mucho más compleja, pero he tratado de simplificárselo para que les sea más entendible. Entonces ahora pasemos a ver conceptos clave, ¿no? Que tienen que ver con el núcleo. Tenemos el nucleoplasma y la matriz nuclear. Bueno, el nucleoplasma básicamente es el líquido, ¿no? Que rellena el núcleo. Es el fluido que rellena el espacio nuclear y que básicamente está constituido de agua, de iones y de otras moléculas. Así que haciendo como analogía sería el citoplasma del núcleo. Y luego tenemos la matriz nuclear, que es una red de proteínas estructurales que le dan forma y soporte al núcleo. Digamos que haciendo la analogía, esta matriz nuclear es como una red de filamentos que vendrían a ser el citoesqueleto, pero del núcleo, ¿no? Pero en este caso se le conoce como matriz nuclear. Y bueno, su función básicamente es darle la forma y darle el soporte físico para que el núcleo pueda mantener su forma. Siguiente, por favor. Creo que Kevin está teniendo problemas con su internet. ¿Puedes pasar? Ok. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto que es la cromatina y también que existen tipos de cromatina. Bueno, la cromatina, digamos que es lo que se conoce como el conjunto del material genético que es el ADN y su asociación a las proteínas que son las histonas. Si sumamos ADN y histonas, tenemos lo que es la cromatina. Y que como sabemos puede estar se condensa y se descondensa constantemente en el ciclo celular. Se condensa para formar a los cromosomas y cuando se descondensa es cuando hablamos de la cromatina. Entonces, esta cromatina tenemos dos tipos. Primero tenemos a la eucromatina. Y esta eucromatina se caracteriza porque es ligeramente compacta.
Es que eso quiere decir que las uniones del ADN no son tan fuertes, y de esta manera esto permite que digamos, las proteínas de replicación y de transcripción se les haga más fácil poder reconocer las secuencias nucleotídicas y puedan realizar la síntesis del ARN. Este se encuentra ubicado en la región central del núcleo y presenta genes activos. Como ya les mencioné, esto de los genes activos se refiere a que como esta eucromatina puede ser reconocida por las proteínas de transcripción, entonces la eucromatina es la información genética que nosotros utilizamos y la que nos es útil todos los días, la que se ve reflejada en las distintas funciones que vamos a realizar dentro de nuestro cuerpo. Luego tenemos a la heterocromatina, y que básicamente es todo lo opuesto a la eucromatina. La heterocromatina es altamente condensada, a diferencia de la eucromatina. Y al ser altamente condensada, no puede ser transcrita. Y por lo tanto, digamos, la información que posee la heterocromatina no va a ser utilizada. Todos los genes que la heterocromatina contiene no van a poder ser leídos, ni van a poder ni se van a poder sintetizar proteínas a partir de ella. Esta se encuentra ubicada generalmente en la periferia del núcleo. Y cuando vemos una imagen, esta se ve de forma más oscura, y la eucromatina en el centro de manera más clara. Entonces, de esta heterocromatina, que digamos que no es funcional, genéticamente hablando, tenemos dos tipos, que hay heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva es una cromatina que se mantiene condensada. Es decir, como ya les he dicho, está altamente condensada, pero siempre se mantiene así, sin excepción. Y la podemos encontrar en los telómeros y en los centrómeros de los cromosomas. Bueno, si recordamos un poco acerca de la composición de los cromosomas, sabemos que los telómeros tienen funciones como de protección. Los telómeros se encuentran en los extremos del cromosoma y su función básicamente es proteger a los extremos de posibles ataques o daños al material genético. Entonces, como esta información genética no es útil y no es utilizada, entonces digamos que no es importante si se ve dañada, ya que no va a ser utilizada de todas formas. Por otro lado, tenemos a la heterocromatina facultativa. Y esta es un caso particular, ya que si bien he dicho que la heterocromatina es condensada, la heterocromatina facultativa es un tipo de heterocromatina que en ciertas ocasiones o en ciertos tipos de células o dependiendo de la etapa de la vida, puede ser que pase a una forma de eucromatina, o sea, que no se encuentre tan condensada y entonces pasa a ser una información genética activa que es útil. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora tenemos lo que es la organización cromosómica. Y como podrán observar en la imagen, es un núcleo y que tiene pintados distintos colores que corresponden a los distintos cromosomas. ¿Qué nos da a entender esto? Que la información genética dentro del núcleo sigue un orden específico. Esto quiere decir que los cromosomas ya tienen lugares asignados y no es como, bueno, a veces yo antes pensaba que los cromosomas estaban dispersos aleatoriamente dentro del núcleo, sino que tienen su ubicación exacta y ya está, digamos así, designado. Los cromosomas que tienen funciones similares se encuentran próximos, ya que digamos que de esta manera esto facilita la transcripción de ARNs o de proteínas que van a ser útiles para un determinado proceso. Entonces, ¿cómo es que se logra esta disposición tan específica? Bueno, esto se logra gracias a que la cromatina, bueno, como ya mencionó mi compañero Kevin, la cromatina se encuentra asociada, anclada a la lámina nuclear, que se encuentra junto a la lámina interna, junto a la membrana interna del núcleo. Y a su vez, esta membrana interna está unida a la envoltura nuclear. Entonces, de esta manera es que se fija el material genético en estos lugares específicos. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora tenemos lo que es el nucleolo. Que nucleolo, bueno, quiere decir núcleo chiquito, porque dentro del núcleo, es como que mismo núcleo también tuviera su pequeño núcleo. Esta estructura es especializada y se encarga de la producción y el ensamblaje de los componentes necesarios para la síntesis de proteínas.
Bueno, el nucleolo es muy importante porque básicamente es dentro de él donde se da la síntesis de los componentes de las subunidades ribosomales y también donde se da el ensamblaje de estos mismos. El nucleolo está constituido por partes de distintos cromosomas. Así como la cromatina, cuando se descondensa, una parte de ese material genético va a constituir el nucleolo. Y este nucleolo corresponde a distintos cromosomas. Entre ellos tenemos al cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22. Estos cromosomas se caracterizan porque son acrocéntricos y digamos que la ubicación de los genes que van a constituir el nucleolo en estos cromosomas son constricciones secundarias. ¿Qué cosas son constricciones secundarias? Bueno, cuando ustedes han visto a la forma de un cromosoma, verán que tienen en el medio, ¿no? El punto en el que se unen ambas cromátides. Esa es la constricción primaria, que es digamos, la hendidura más pronunciada. Pero creo que en la práctica que hicimos no se observa, no tienen estas constricciones secundarias, pero digamos que en una imagen más real, a lo largo de los brazos del cromosoma, vamos a encontrar pequeñas hendiduras, pero no tan pronunciadas, más chiquitas. Y estas son las constricciones secundarias. Entonces, estas constricciones secundarias contienen a los genes que van a constituir el nucleolo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se organiza el nucleolo o cómo está constituido? Bueno, tiene básicamente dos regiones principales. Tenemos el componente fibrilar y el componente fibrilar denso. Si observan la imagen, tenemos una región central clara y una región que la rodea que es más oscura. La región clara central es del centro, el componente fibrilar, y la región oscura que lo rodea es el componente fibrilar denso. Y básicamente es en estas dos estructuras en el que se da la transcripción del ARN ribosómico, el ARN que va a constituir las subunidades ribosomales. Y rodeando a ambas tenemos el componente granular, que aquí se da el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Entonces, en la parte central se da la transcripción del ARN ribosomal que va a conformar a las subunidades ribosomales, y en el componente granular se da como tal ya este ensamblaje de las subunidades. Siguiente, por favor. Bueno, y ya por último, para terminar, tenemos el ciclo del nucleolo. Ya que así como la célula también tiene su ciclo, entonces el nucleolo también tiene un ciclo que va a depender de las distintas fases del ciclo celular, de cómo se desintegra y cómo se reintegra nuevamente en esta etapa. Entonces primero tenemos a la desorganización profásica. Y básicamente en esta fase el nucleolo disminuye su tamaño y se vuelve irregular. Esto como sabemos en la profase del ciclo celular, el núcleo básicamente se descompone para liberar la cromatina y empieza a formar a los cromosomas para que se condense. Entonces el nucleolo en esta fase desaparece. Entonces asocianlo así. En la profase, el nucleolo desaparece, se empieza a condensar y se empieza a hacer más pequeño para formar a los cromosomas. Luego tenemos el transporte metafásico y anafásico. Bueno, como el nombre lo dice, está relacionado con la metafase y la anafase. Bueno, en esta fase básicamente el nucleolo desaparece por completo, ya no hay nucleolo. Y estos distintos componentes del nucleolo, como ya les mencioné, está compuesto por partes de distintos cromosomas. Entonces el nucleolo se desaparece y se va a constituir a los cromosomas que ya les mencioné, que son acrocéntricos. Y bueno, cuando ya llegamos a la telofase, como recordarán, nuevamente se vuelve a constituir el núcleo y entonces nuevamente se vuelve a conformar lo que es el nucleolo. Reaparecen estructuras esféricas denominadas cuerpos laminares y cuerpos prenucleares. Es como que el nucleolo se empieza a formar nuevamente, pero no aparece del todo, sino que se forman pequeñas esferas, que como ahí dice, se llaman estructuras esféricas denominadas cuerpos laminares. Y otros cuerpos laminares, cuando ya se terminen de condensar, de descondensar, ¿qué digo? Entonces ya van a formar lo que es el nucleolo. Y como hay varias de estas estructuras, entonces vamos a poder encontrar más de un nucleolo dentro del núcleo. Siguiente, por favor. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.